privilegio poder compartir un poco de lo que el Señor nos pone en nuestros corazones y también la posibilidad de poder disfrutar, ¿no?, de la presencia de cada uno de ustedes. Hace ¿qué será? Cosa de un mes, tal vez menos. En la familia se estaba platicando con respecto a la posibilidad de hacer un ahorro del conjunto. Estaban mis cuñados, mis cuñadas, estaban los niños, los chiquitos, con el fin de decir, bueno, vamos a hacer un ahorro entre todos, ¿no? Pero alguien lanzó la más grande pregunta de que pude haber escuchado yo en ese momento. Y la pregunta fue, ¿cuál es el objeto del ahorro? Bueno, entonces en el objeto del ahorro y en dirimir cuál era el objeto, se derrumbó el proyecto, porque no pudimos o no pudieron en un determinado momento ponerse de acuerdo y poder definir cuál era el objeto del ahorro, ¿no? Entonces uno dijo, bueno, entonces yo no, entonces yo tampoco, entonces desapareció. Pero esto viene a colación porque estamos el día 22 ya de enero y muchos de nosotros teníamos propósitos y proyectos. Y muy probablemente ya muchos abandonamos nuestros propósitos y nuestros proyectos para estas fechas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué uno tiene un propósito o un objetivo y a los pocos días se le desmorona a uno? ¿Por qué se derrumba a uno? ¿Por qué se cae? Y el hermano Josué lo decía la semana pasada en una reunión. Es porque tenemos una falta de visión. Hoy, hermanos, vamos a hablar con respecto a eso. Nosotros, cada uno de nosotros integramos una iglesia y la iglesia tiene una visión, tiene un rumbo, tiene una dirección. ¿Usted sabe cuál es esa visión? ¿Usted sabe para qué nos reunimos cada 8 días en este lugar? ¿Usted sabe cuál es realmente el objeto por el cual usted está sentado en esta banca? ¿O venimos únicamente porque es domingo y hay que ir a la iglesia? Hoy, hermanos, vamos a abordar este tema, bien interesante, y en lo sucesivo no vamos a terminar todo en un día, pero en lo sucesivo, cuando tenga oportunidad, vamos a poder hablar con respecto de la visión. Primero vamos a leer Isaías capítulo 55, versículo número 11. Muchos de ustedes conocen ese pasaje de memoria. Isaías capítulo 55, en el versículo 11. Y tiene varias promesas ese pasaje. Cuando lo tenga, hermano, póngase de pie, lo vamos a leer todos juntos, a una sola voz. Isaías capítulo 55, versículo número 11. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, todos juntos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén. Puede sentarse, hermano, vamos a orar. Dios, queremos que tú en esta mañana tengas, Padre Santo, un mensaje oportuno al corazón de cada uno de nosotros. Y también, Padre Santo, que tengas una palabra unificadora para todos nosotros. Que en un mismo espíritu y en un mismo corazón y en un mismo sentir podamos, Señor, caminar hacia el lugar hacia donde tú nos has dirigido. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué es entonces una visión? Algunos de nosotros tenemos sueños y algunos de nosotros tenemos ilusiones, pero pocos de nosotros tenemos visiones. No estoy hablando de una visión como aquellas que se aparecen en el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos y tuvo la visión de la Nueva Jerusalén, donde veía a la Nueva Jerusalén descender. No, él estaba en una condición espiritual. No estoy hablando de algo más terrenal. Es decir, usted, ¿cómo se ve proyectado en los próximos 5 años de su vida? Vivimos en una sociedad en la que nos enseñan a terminar metas, pero no nos enseñan a trazar la visión. Es decir, vamos a la primaria, ¿con qué objetivo? Terminar para después, ¿qué? ¿No? Ya después sigue la secundaria y después terminamos su carrera universitaria, profesional, o termina usted teniendo el empleo que siempre quiso. Pero ¿cuál es el objeto de todo eso?
muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, porque en una sociedad como la que vivimos ahora, lo que nos apura que es el dinerito, ¿no? Queremos tener dinerito, ¿no? Y yo quiero trabajar y yo quiero estudiar administración, porque quiero trabajar y tener dinerito, pero si en el camino me consigo un trabajo con un doctor y el doctor me enseña a recetar en una farmacia y ahí tengo dinerito, ¿dónde quedó el sueño de ser administrador? Porque nuestra mente está condicionada ¿a qué? A tener dinero, a suplir necesidades, y no hacia dónde es donde Dios quiere que yo esté. ¿Usted sabe dónde es el lugar que Dios quiere que usted esté? Somos creación de Dios. Y como creación de Dios, necesitamos que saber primero para qué fuimos creados. Cuando usted necesita estar en la cocina y cuando usted necesita mover el aceite que utiliza, mete la mano, una cuchara, ¿no? Algunos dirán una que sea de metal, otra que sea de maderita o algo así, ¿no? Entonces la cuchara tiene un uso. Y si usted quiere plantar una planta, no va a usar la cuchara del aceite para ir a sembrar su planta, ¿no? ¿Lo puede hacer? Se puede utilizar, ¿no? Con la misma cuchara voy y remuevo la tierra, planto la planta y lo hago lo que quiero. Pero la cuchara era para eso. De la misma manera cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios para un objetivo específico. ¿Que podemos hacer muchas cosas? Sí se puede, ¿no? Pero no es el fin para el cual Dios lo había a usted diseñado. ¿Cierto o falso? He visto no sé, se han puesto últimamente de moda, ¿no? Que la gente va a comer alitas asadas, ¿no? Rostizadas, ¿no? Y para atizar el carbón, también he visto que los señores traen una secadora de cabello, ¿no? Y con la secadora de cabello están soplando ahí al carbón para que encienda. Y me pregunto, ¿la secadora de cabello era para eso? ¿Sirve para eso? ¿Cumple el objetivo de lo que quiero? Pero no era para eso. Y entonces caemos en, ¿sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? Las grandes preguntas del hombre son, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Y para dónde me dirijo? Y la más importante, ¿de dónde vengo? La búsqueda infinita del hombre siempre está basada en esas preguntas. Y todas concluyen en el ¿quién soy? ¿Quién eres tú? De acuerdo a la palabra de Dios, fíjense lo que dice aquí. No será, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será que prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra de Dios es prosperada. Y no quiero que aterrizar ni entrar en un tema muy profundo teológico aquí en este asunto, porque uno a veces filosofa y se profundiza y todo queda suelto en el aire. Pero la palabra de Dios es la acción creadora de Dios. Cuando Dios estaba creando el mundo, ¿qué tenía a la mano para hacerlo? Nada. Entonces, cuando Dios estaba en el principio creando los cielos y la tierra, la Biblia dice que Dios, ¿cómo dice? Que Dios dijo, y dijo Dios, y la palabra de Dios es la que crea todo. La voz de Dios, el mandato de Dios. Y si usted se refiere un poquito más adelante del Evangelio de Juan, usted encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde dice que en el principio estaba ¿qué? La palabra, el verbo. Y el verbo era Dios. La acción creadora de Dios es su palabra. Cuando estamos entonces aterrizando este punto,
lo bajamos a nivel de cancha en cada uno de nosotros. Y es, ¿qué Dios, cuando te creó a ti, quería hacer contigo? Y vamos a ver entonces, de acuerdo a este pasaje bíblico y a unos más que vamos a ver ahí, ¿qué es nuestra misión? ¿Quién tiene su boletín de hoy? Bueno, ahí en su boletín de hoy dice nuestra misión, dice ahí arriba nuestra misión y enseguida dice nuestra visión. Esto, hermanos, no les quiero decir que no lo bajaron de internet, ¿eh? La visión, hermanos, de la iglesia es algo que particularmente Dios puso en el corazón del pastor Josué. Y es el rumbo para el cual estamos aquí. Eso quiero, hermanos, que ustedes lo tengan bien claro. La visión es lo que puso Dios en el corazón del pastor Josué para llevarnos al término al que Dios nos está estableciendo. La visión no es una lluvia de ideas. No es a mí se me ocurre que hagamos esto, a mí se me ocurre que hagamos aquello. No. La visión es el resultado del tiempo comprometido de oración del pastor Josué y la paz en respuesta que Dios le dio en su corazón para decir la iglesia va a lograr esto. ¿Para qué estamos en este lugar, hermanos? En este lugar estamos con una visión y la visión es la siguiente: ser una congregación usada por Dios para cumplir sus propósitos divinos. Esa es la visión, hermanos. Cuando usted se pregunte a qué vengo cada 8 días, es porque en el corazón de Dios está que usted pueda ser usado por Dios. A veces nos va a coger, a veces nos quedamos dormidos, a veces llegamos tarde, a veces sin desayunar, a veces con sueño, a veces bañados, a veces sin bañar, y a veces nos vemos cada 3 meses y todo esto. Pero el objeto de estar reunidos cada 8 días en este lugar es que seamos usados por Dios. Cuando tengo alguna cosa que me da vueltas en la cabeza, platico con mi esposa, porque mi esposa es buena para revolver las manos, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, cuando tú eres, ¿cuál es la diferencia de ser usado y de ser utilizado? Porque también eso llega a suceder, ¿no? Cuando usted es usado, cumple un fin. Y cuando es utilizado, ¿qué sucede? También cumple un fin. Pero ¿cuál es la diferencia de esas palabras? Ser utilizado conlleva un fin egoísta. Yo puedo utilizarlos a ustedes y servirme para mis propósitos. Pero cuando ustedes son usados, hay algo que es movido. Y lo que se mueve es el amor de Dios. Porque Dios lo ama a usted. Desde antes del inicio de los tiempos, usted ya era amado por Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, Colosenses 1:16. ¿Sí lo conocen? Colosenses 1:16. Dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros somos creación de Dios. Y en Cristo fuimos todos creados. ¿Para qué? Para Él. Usted, hermano, ha sido creado para Dios. Usted ha sido creado para Dios. Y cuando nosotros
estamos convencidos de ese hecho, usted empieza a tener entonces un propósito en la vida. Porque fue creado para Dios. Usted no fue creado para servir a intereses ajenos a Dios. Estamos completamente extraviados en la comunidad. Vimos en los acontecimientos de Monterrey en la semana, ¿no? Tragedias, ¿no? En donde, ¿cómo es concebible? Uno estaba viendo yo la noticia y el reportero decía que pues era normal, el chamaco manejaba armas desde chiquito porque el papá era cazador y se lo llevaba al monte y allá desde chico había aprendido y cosas de ese tipo, pero decía también que no importaba cuál era el problema, ¿no? Que eran armas legales, que no había estado ideologizado el muchacho por ningún grupo de personas y que no formaba parte de ningún grupo ya saben, ¿no? De delincuentes. Entonces fue un muchacho que actuó por iniciativa propia y hizo todo eso. Y pudiera sonar muy convincente, bueno, pues el pobre chavo ahí estaba, ¿no? Pero hay algo, hermanos, que está sucediendo en nuestra comunidad últimamente. Y es que las noticias, los periódicos, la música, todo lo que nos rodea nos está conllevando a cambiar lo que somos como mexicanos. El mexicano tiene una idiosincrasia, que buena o mala, es idiosincrasia mexicana. Eso es algo inherente a nosotros. Bueno, usted no tiene la culpa de eso, yo no tengo la culpa de eso. Somos mexicanos y como mexicanos pensamos de una manera particular. Sí, tal vez como mexicanos pensamos que la mujer tiene que estar en su casa, ¿no? Y como mexicanos pensamos que los hombres tienen que ir a trabajar y puedan andar echando novio y echando trago fuera de la casa, ¿no? Pero eso, ¿usted quién se lo enseñó? Pues la cultura, lo que nos hace ser mexicanos. ¿Sí? O sea, aunque su mamá le dijera algo, usted no lo aprendió por eso, porque su mamá a su vez lo aprendió antes. Y de la misma manera todo eso viene de antes. O sea, es algo que nosotros somos como mexicanos. Y últimamente nos están haciendo que nosotros entendamos que lo que éramos está mal y ahora tenemos que asumir y otras prácticas que están bien. Les pongo el ejemplo de las relaciones homosexuales, ¿no? O sea, sí, yo entiendo que hay personas que tienen diferentes preferencias. Yo puedo entender eso, ¿no? Que cada quien decide cómo vivir su sexualidad y su vida. De eso también lo entiendo perfectamente. Yo no estoy, no soy activista para evitar eso. Pero una realidad es que están queriendo que aceptemos que eso es normal o que eso está bien. Y es una diferencia que la gente pueda hacer y tomar la decisión por la cual conducir su vida, y otra cosa es que yo quiera que yo acepte que eso es que acepte que yo soy el que está mal y ellos son los que están bien, ¿no? O sea, no quiero envolverme mucho. Eso es una transformación de la ideología del ser humano en México. Pero no se espante, hermano, eso está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, no es específicamente de México. Hace un par de años llegó a Kenia la empresa Colestone con sprays alaciadores de cabello. Y usted dígame, ¿quién necesita un alaciador de cabello en Kenia? Bueno, pues allá todas las mujeres son, vaya, o sea, los africanos pues son de cabello muy chino, ¿no? Y llegaron con una campaña fuerte y échate el spray y ponte el peine y con la plancha esto y lo otro. Y entonces ya estaban las muchachas bien lacias, ¿no? En la calle, ¿no? Y resulta entonces que el gobierno prohíbe a la empresa la comercialización de sus productos. Porque entendían que estaban atentando contra lo que ellos eran de toda la vida. O sea, ¿qué culpa tiene un pobre, ¿cómo se dice ahora? Un pobre negrito de ser chino? Eso es lo que él es. Y quererle transformar su vida y su imagen
porque entonces tú eres el que estás mal y todos somos los que estamos bien. Estamos atentando ya no contra una ideología, estamos atentando contra una cultura. Esa cultura que ha sido transformada en nosotros nos ha robado la visión. Hemos extraviado la visión y nosotros hemos sido creados para Dios. Nosotros no hemos sido creados para muerte, nosotros hemos sido rescatados para vida. Nosotros no hemos sido creados para destruir hogares, nosotros hemos sido creados para mantener hogares integrados. Nosotros no hemos sido creados para vivir lejos de Dios, sino hemos sido creados para estar con Dios. Si nosotros conocemos que hemos sido creados para estar con Dios, entonces entendemos que toda la razón de nuestra vida es estar con Dios. Y si usted quiere, anhela, desea estar con Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simple y sencillamente hacer lo que Dios necesita que usted haga. Porque Dios lo quiere usar a usted. Porque Dios lo escogió a usted. Porque usted tiene esa característica que el amor de Dios lo ha alcanzado de tal modo que usted va a ser instrumento en las manos de Dios para cumplir el propósito que Él ha establecido. ¿En dónde? En su vida y en su iglesia. Nos llama mucho la atención entonces que, y ya quiero aterrizar un poquito el punto, porque no quiero divagar, porque si no me sigo, ¿sí? Nos llama mucho la atención entonces que al ser creados por Dios, ¿quién es el que tiene el propósito para nuestras vidas? Dios. Fíjense, en una ocasión yo compré una lavadora y dije, ¿qué tan difícil puede ser usar una lavadora, no? Llego a la casa, la conecto a la corriente eléctrica, la pongo a funcionar. ¿Qué pasó? Las mangueras, bien. La luz, bien. ¿No? El programa, bien. Los botones, bien. ¿Qué le estaba faltando a la lavadora que no funcionaba? Bueno, pues ahí cuando en la caja de la lavadora tenía un letrero grande que dice: remover primero el seguro de bloqueo de las aspas que estaba debajo de la lavadora. No funcionaba, ¿por qué? Porque Alfredo nunca le había quitado el seguro que tenía, que mantenía en su posición el motor para que al momento de trasladarla no se descompusiera la lavadora. Pero si Alfredo hubiera leído el instructivo o hubiera puesto atención en la caja, pues todo eso se hubiera ahorrado, ¿no? Cuando usted compra un aparato nuevo, muchas veces comete el error que yo cometí. Lo conectamos y le empezamos a apachurrar los botones, ¿no? Y cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Vamos al instructivo. Y muchas veces eso nos pasa en nuestra vida, hermanos. Fuimos creados por Dios. ¿Quién tiene el manual de nuestra vida? Dios. ¿Quiere conocer el propósito de Dios para su vida? Pregúnteselo a Dios. ¿Quiere saber para qué está en esta tierra? Dígale a Dios. No le pase lo que a nosotros, ¿no? Que ya tenemos 40, 50, 60 años y estamos buscando el rumbo de mi vida. Dios tiene el propósito. De la misma manera que la iglesia tiene una visión y tiene un propósito. Esa visión viene dada entonces cuando uno está en la íntima comunión con Dios. La visión viene. Y la visión, hermano, no cambia. Porque Dios lo diseñó a usted en un momento preciso con un fin determinado. Y ese, hermano, no cambia, es permanente. Porque Dios no le da un propósito para su vida hoy y otro propósito para su vida mañana, ni otro propósito para su vida el próximo año. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero Dios no, Dios lo ha creado a usted con un objetivo específico. Otro pasaje bíblico, hermanos. Efesios capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 6. Usted me sigue ahí con su vista. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. La visión, hermanos, la visión con la que Dios lo ha creado a usted, porque Dios tenía ya un plan para su vida. El pasaje que acabamos de leer dice que hemos sido predestinados. A mucha gente le ha servido esa palabra, pero usted no se preocupe por esa. Entiéndalo como se lee. Hemos sido predestinados. ¿Con qué objeto? Para que fuéramos en el 4. Para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Usted, hermano, ha sido predestinado y ha sido escogido por Dios. ¿Para qué? Para ser santo y sin mancha. En alguna ocasión mi esposa me preguntaba, oye, ¿nosotros realmente podemos ser santos? ¿Usted, hermano, cree que realmente podemos ser santos? Yo le digo, no podemos ser santos. Nosotros ya somos santos. La cultura nos ha mostrado que el santo es aquella persona a la que le hicieron una estatua o le dibujaron una imagen, porque en alguna época de su vida, pues decidió dedicarse a servir a Dios, a servir a los demás, y bueno, en otros términos también hizo un par de milagritos por ahí, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido predestinados, ¿sí? Y hemos sido escogidos desde antes. ¿Para qué? Para ser santos. Usted, hermano, está escogido para la santidad. La palabra santo significa apartado, reservado, guardado, ¿sí? Y Dios lo ha escogido a usted desde mucho antes para Él, apartado. Cuando nosotros sabemos que hemos sido guardados, que hemos sido santos, apartados para Dios, entonces entiende que el propósito de Dios es que usted viva una vida en santidad. ¿Qué es una vida en santidad? Una vida en santidad es una vida que no tiene pecado. Una vida en santidad es una vida que siempre hace todo lo correcto y se conduce bien. Porque entonces estamos generando conflictos, porque ¿quién es santo, hermanos? ¿Quién puede vivir sin pecado? El estado del cristiano es vivir en santidad. Pero hermanos, cualquiera que diga que no hemos pecado, dice la palabra de Dios, ¿hacemos a Dios qué? Mentiroso, porque todos hemos pecado. Entonces el concepto de santidad no es un concepto de no pecado, es un concepto de apartado. Somos apartados. Hermano, ¿cometo yo pecados? Sí los cometo, ¿no? Y decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de condenación? Porque él sabía que su cuerpo era su cárcel y que por medio de él cometía pecados. El mismo apóstol Pablo era consciente de eso. No, la santidad no es el concepto de no cometer pecados. La santidad es el estado del cristiano cuando ha sido apartado por Dios para cumplir el propósito divino de su vida. A la iglesia no vienen santos, hermanos, ni usted ni yo, ninguno somos santos. Las iglesias están llenas de pecadores arrepentidos que buscan reencontrarse con Dios. Esa es una realidad, hermano. ¿Hay cristianos adictos? Sí los hay. Tendríamos que ser muy legalistas para decir que eso no es cierto. Sí los hay. ¿Hay cristianos corruptos? Sí los hay. ¿Hay cristianos adúlteros?
Sí los hay. Y podríamos de seguir diciendo varias cosas. Sí los hay, pero Dios no quiere eso para nosotros. No lo quiere adicto, no lo quiere corrupto, no lo quiere adúltero, no lo quiere de ninguna de esas maneras. Lo quiere santo, porque ha sido apartado para nosotros. ¿Cuál es la dificultad entonces de la vida cristiana, hermanos? Mantenernos en el estado de santidad, apartado para Dios. No me gusta tampoco extenderme mucho en esos temas porque la responsabilidad de educar en ese concepto a la iglesia es del hermano Josué, ¿no? Pero hermano, si usted tiene un pecado recurrente en su vida, póngase a cuentas con Dios. Porque cualquier cristiano puede cometer un pecado, pero cuando usted tiene identificado un pecado recurrente con el que siempre se está tropezando, eso ya no es responsabilidad del pastor, eso ya es responsabilidad de usted. Porque eso sí lo tenemos, ¿no? Y yo sé que usted póngale nombre si quiere, no me lo diga ahorita. Pero usted sabe, hermanos, cuál es la piedra con la que se está tropezando constantemente. Porque siempre es la misma. Y usted puede ser una persona que no le afecta ni el cigarro, ni el alcohol, ni las drogas, ni nada de eso. Pero el pecado que usted tiene en lo secreto, ese es el pecado que le estorba en su proceso de santificación. Porque podrán decir, a mí nunca me han visto borracho, a mí nunca me han visto de mujeriego, a mí nunca me han visto golpeando a mi esposa, ¿no? No, el chiste no es que lo vean, el chiste es lo que hace cuando no lo ven. Y es ahí donde usted sabe, en la intimidad con Dios, de qué pata está cojeando. Y ese es el pecado real que no le permite a usted llegar a mantenerse en el estado de santidad para el cual Dios ya lo apartó. Fuimos entonces, en la elección de Dios, fuimos apartados ¿para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Y también dice, para ser, versículo 5, adoptados ¿qué? Hijos suyos. Hemos sido adoptados para ser hijos suyos. ¿Y por qué Dios lo escogió a usted? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué? Porque no había para más. ¿No? No somos los mejores, pero somos los que estamos. No, hermanos, Dios nos escogió, dice ahí enseguida en el versículo 5. ¿Por qué? Por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque a Él quiso escogerlos por su voluntad. He escuchado que a veces decimos, por gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Pero le digo, no meta a Dios en lo que no le toca. Pero sí, hermano, Dios escogió a usted. ¿Por qué me escogió a mí? Porque Él quiso escogerme. ¿Qué me vio? Algo me vio. Algo me vio, hermanos. Porque si Dios lo escogió a ustedes por algo, tal vez yo no encuentro esa virtud. Yo no sé cuál es la virtud por la cual Dios me escogió a mí. Y tal vez usted no encuentre tampoco la virtud por la cual me escogió a mí, ¿no? Pero seguramente Dios sí la vio y Dios sabe por qué nos escogió a nosotros. Entonces, dentro de todo ese ser, hermano, de carne y hueso en el que usted habita, y dentro de toda esa bola de pecados, si usted quiere llamarlo así, en los que usted vive, a pesar de todo eso, Dios vio algo en usted. Y por eso lo escogió. ¿Somos todos malos? Todos malos sí somos, pero no somos completamente malos todos. Porque por algo lo escogió Dios. Y eso, hermanos, debe de ser algo refrescante para su vida. Porque la elección de Dios la puso en usted y Dios puso sus ojos sobre usted también.
¿Qué te vio? ¿Qué te vio Dios para escogerte? En la mañana decían, el carácter, o sea, por mi bonito carácter Dios me escogió. Pues no creo, ¿no? Porque soy más inteligente. Tampoco, ¿no? Porque esa es soberbia, ¿no? ¿Por qué, hermano? Dios te escogió. Dios te escogió por algo. Y ese algo es lo que Dios quiere utilizar para llevarte a donde Él quiere que estés. Si nosotros entonces entendemos la visión, ya descubrimos tres cosas. Dios quiere, número uno, de acuerdo a Colosenses 1:16 que leímos. ¿Para qué Dios nos creó? Nos creó para estar, ¿cómo dice? En Colosenses 1:16. Bueno, se los doy yo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado para Dios. Usted fue creado para Dios. Y en Efesios nos reitera ahí, en el mismo capítulo número 1, en Efesios, en los versículos 4 y 5, dice que Dios nos escogió ¿para qué? Para ser santos. ¿Sí? Y número 3, Dios nos escogió porque Dios quiso. No hay más, hermanos. Dios nos escogió para Él. Dios nos escogió para ser santos. Y Dios nos escogió porque Él quiso. Entonces, esa es la base, hermano, de la visión que Dios le está dando para su vida. Si eso no puede cambiar su conocimiento de usted mismo, entonces ya difícilmente va a cambiar lo que usted esté pensando. Dios lo escogió a usted personalmente para que esté con Dios, para ser santo y porque Él quiso. Son tres cosas, hermanos, que usted no tiene que olvidar. Ahora, en la visión para la iglesia, ¿por qué nos escogió Dios? Bueno, hermanos, ¿qué somos nosotros? Es un común denominador, ¿no es cierto? En ese común denominador, ¿cómo está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta ¿por quién? Por personas. Esas personas, que somos todos nosotros, tenemos un propósito para Dios. Y si esas personas constituyen la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Entonces estamos comprometidos todos, escogidos todos en un común denominador. Dios escogió a esta iglesia para ser santa, escogió a su iglesia para Él y escogió a su iglesia porque Él quiso. Somos una colectividad con un mismo propósito. La iglesia, por lo tanto, tiene un mismo propósito. No podemos estar divididos. Si usted cree en lo que Dios le está diciendo, la iglesia entonces también ha sido llamada a ser santa. Pero la santidad de la iglesia está basada en ¿qué? En la santidad de sus congregantes o de sus miembros. De tal modo que cada uno de nosotros, teniendo una vida en santidad, podemos llevar a nuestra iglesia a tener una vida santa. ¿Sí? La iglesia, hermanos, es el grupo de personas congregados en una asamblea que se reúnen ¿para qué? Para adorar a Dios. Y como iglesia, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos? ¿Cuál es la visión? La visión la leímos y dice ser una congregación usada por Dios. Cuando Dios nos usa, ¿con qué fin lo hace? Para hacer algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dice la visión, para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para nuestra iglesia. No voy a entrar en temas muy puntuales, porque todo esto, hermanos, es de manera general. Todos nosotros como individuos
estamos en esa voluntad de Dios, en ese propósito de Dios. Esto que se lo estoy diciendo ahorita, se lo estoy diciendo, pero es lo mismo, este mismo mensaje es para las iglesias en Australia y para las iglesias en Francia y para las iglesias en Indonesia. En cualquier parte del mundo, los cristianos hemos sido elegidos. La voluntad de Dios y el propósito de Dios para usted mismo, ya eso es individual. Y eso es una exploración que usted tiene que aprender en el peregrinaje con Dios. Pero estamos hablando en términos generales, de manera general, de manera grupal, el mensaje de Dios para todos. Algunos me han dicho, hermano, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Yo le puedo decir, bueno, Dios tiene dos voluntades. La voluntad general que quiere para todo el mundo y la voluntad de Dios en su vida individual. ¿Sí? Yo puedo decirle a usted cuál es la voluntad general de Dios, de acuerdo a su palabra, pero la voluntad de Dios para tu vida, esa la tienes que explorar tú con Él. Yo te puedo decir cuál es el propósito de Dios para los cristianos en todo el mundo, pero el propósito de Dios para tu vida, eso lo vas a encontrar tú en tu caminar diario con Dios. ¿Sí? Porque nosotros lamentablemente, pues así como adivinos, pues no somos, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito para la vida de usted. ¿Sí? ¿Y cómo quiere hacerlo? Pues no le haga como Alfredo con la lavadora. Métase en la palabra de Dios y dígale, Dios, ¿para qué me creaste? ¿Yo para qué te sirvo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Por qué aquí precisamente? ¿Sí? ¿Por qué aquí precisamente? Porque usted pudiera estar en cualquier otro lado, ¿no? O en cualquier otra iglesia. Pero Dios lo está trayendo aquí. Y el propósito de Dios con usted es aquí. Y si usted no cumple su propósito o el propósito de Dios en este lugar, no lo va a cumplir en ningún otro. No nos engañemos, hermano. Es triste ver cómo la gente viene a nuestra iglesia, está con nosotros un par de meses, un par de años y después se va a otras iglesias. El propósito de Dios no se cumple así, hermano. El propósito de Dios se cumple donde Dios te llama, no donde Dios quiere que te vayas. Y si la gente viene a la iglesia y se va, es porque nosotros estamos omitiendo como congregación errores grandes. Porque la gente entra por la puerta grande, pero se va por la puerta trasera. Hay que ponerle una llave a la puerta trasera. Esa llave se llama discipulado. Cuando usted pone la llave en la puerta trasera, la gente ya no se va. Porque la gente está buscando. ¿Qué busca? Busca, ¿para qué estoy aquí? Pero si no le dices, ¿para qué está aquí? Estamos mal. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice, y vamos a abrir ahora primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9, también de memoria, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son entonces, otra vez, ¿qué dice la palabra? Escogidos. ¿Se dan cuenta que tanto en Efesios como en Colosenses como en Primera de Pedro estamos hablando de lo mismo? El tema es que usted ha sido escogido por Dios, escogido para estar con Él, escogido para Él, escogido para estar en santidad, y usted es un pueblo escogido por Dios. El apóstol Pedro en este pasaje ya nos está definiendo el objeto de la elección. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué? Eso. Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El objeto de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es una virtud? Una virtud se entiende en contraposición de su antónimo, ¿no? Valga la redundancia. El antónimo es lo contrario. Lo contrario a una virtud es un vicio.
¿sí? Y habemos muchas iglesias que tenemos vicios, pero nosotros hemos sido llamados a anunciar virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es una cualidad, una característica que lo distingue de manera positiva a usted o a cualquier otra persona. ¿Sí? Si yo les dijera una virtud de mi esposa, que tiene muchas, y no la quiero sonrojar aquí enfrente, ¿sí? Ella siempre se está riendo. No sé si de mí o conmigo, pero ella siempre se está riendo, ¿no? Usted la ve y siempre se está riendo, a lo mejor es risa de nervios, ¿no? Pero siempre se está sonriendo. Una virtud. Al mal tiempo, buena cara, y ella está de buena cara, ¿no? O sea que siempre es las de caer. ¿No? Hay otra virtud, hermanos, que usted puede encontrar. La alegría es una virtud. ¿Sí? La paciencia es una virtud. El amor es una virtud. Estamos llamados a anunciar virtudes, no a anunciar vicios. Y muchas veces las iglesias estamos más entretenidos en anunciar y hablar de lo menos provechoso que de lo más provechoso. Hemos escuchado muchos cristianos, ¿no?, que les gustan las películas de terror, ¿no? Digo, porque en cada rincón andan viendo espíritus y demonios que quieren andar liberando aquí y allá y todo eso, ¿no? Y bueno, o sea, vivimos en un mundo así. Sí, vivimos en un mundo oprimido por el maligno. Pero hermanos, yo creo que pocos de ustedes realmente han visto una situación compleja de ese tipo, ¿no? Es más lo que le cuenta que lo que usted realmente ha visto. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Más que de las virtudes del amor de Dios. Hemos sido llamados a anunciar virtudes. ¿Qué virtud conoce usted de Dios? ¿Qué virtud conoce usted de Cristo? La misericordia de Dios. ¿Por qué no hablamos de la misericordia de Dios? O de Jesucristo. ¿No ha sido misericordioso Cristo con usted? ¿No? En la mañana hablaban de la justicia. ¿Saben cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es: el bueno paga por los pecados del mal. Esto es justicia. La justicia divina sí es, ¿no es cierto? Usted va a un juzgado y ¿de quién es la justicia? El que la puede pagar, ¿no? O sea, al final de cuentas la justicia se corrompe, pero la justicia de Dios es el bueno por el malo, el justo por el injusto. Y usted dirá, eso no es justicia. Bueno, a sus ojos eso no es justicia, a los ojos de Dios sí es justo. Porque Cristo murió por nosotros, aunque nosotros éramos pecadores. ¿Y cómo dice el pasaje? Ya se les olvidó, ¿no? Siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Pero al principio dice, en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La justicia de Dios no es como la justicia humana. ¿Dios es justo? Sí, pero su justicia no es como la nuestra. Pero eso es lo que tenemos que anunciar. Las virtudes, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el consuelo de Dios. Esas son las cosas que tenemos que anunciar. A eso fue llamada la iglesia. Entonces, si tenemos una visión que dice ser una congregación usada por Dios para cumplir sus propósitos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y si el propósito de Dios es que hemos sido escogidos para anunciar las virtudes, entonces nuestra iglesia tiene que empezar a anunciar las virtudes de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Esa es voluntad de Dios o no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer?
cumplir el propósito de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, nosotros nos metemos en ese carril. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, arrepiéntase, hermano, ¿no? Y segundo, invitar a otro a que se arrepienta. Hablábamos también en la escuela dominical, ¿no? ¿Quién de ustedes le ha hablado a alguien en esa semana de Cristo? Y bueno, el silencio es así sepulcral, ¿no? ¿Por qué? Porque no, la verdad es que no estamos hablando, no estamos compartiendo nuestra fe. Y decimos, no, pues yo respeto, ¿no? De eso yo no hablo en el trabajo, porque en el trabajo yo voy a trabajar, no voy a predicar, ¿no? O no, ¿sabes qué? Mejor de política y de religión yo ni hablo, porque puros pleitos, ¿no? Pero hermanos, somos llamados a anunciar las virtudes de Dios. Y nos envenenamos la cabeza pensando que eso no está mal. Porque ¿cuánta gente no necesita de Dios? ¿Cuántas necesidades no hay? Usted se acerca a la gente y dígale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te va a decir, bien, bien, gracias. Pero si le sostienes la mano y le preguntas otra vez, ¿cómo está? El 60% de la gente se va a poner a llorar con usted. Porque la gente no está bien. Porque la gente necesita consuelo, porque la gente necesita de Dios, porque la gente tiene problemas, porque la gente tiene angustias, porque tiene necesidades. Pero los cristianos nos hemos quedado, está bien, qué bueno que te vaya bien, a mí también, ¿no? ¿Cómo está usted, hermano? Y todos decimos aquí en la iglesia, bendecido, ¿no? Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo está usted? Y entonces ya me va a reflexionar otra vez. Pues sí, Dios me bendice y yo confío en que Dios me bendice y yo confío, como dice el Salmo, en que nada me faltará y mi fe está depositar ahí, ¿no? Pero tengo un nudo en la garganta, hermano. Porque mi fe existe. Porque yo sí creo que Dios me sostiene. Porque yo sí creo que Dios me fortalece. Pero hermano, la vida me está agarrando de trapeador. ¿A vos nada más me pasa a mí? No, esa es la realidad. Pero decimos nosotros que sí, que somos bien bendecidos y que Dios está con nosotros y que Dios prospera y que inunda nuestros corazones de gracia, de amor y de paz. Pero nuestras luchas, hermanos, ¿a quién se las contamos? A nadie. ¿Quién no está enfermo, hermanos, y tiene angustia por su enfermedad? ¿Quién no tiene un hijo o una hija con problemas serios? ¿Quién no le batalla, hermano, en el trabajo, en la oficina, con la familia? Esa es una realidad, hermanos, que nosotros no tenemos que perder de vista. Porque todos, hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos angustias. Y el problema no es tener las angustias, hermanos. Y el problema tampoco es venir aquí a decir a la iglesia que todos somos bendecidos. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Que se guarda que se nos queda para usted solito. Porque después la gastritis y la úlcera no lo dejan. Porque usted se está comiendo todo el sentimiento. Pero somos una familia de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido escogidos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo me quedo con mi entripado, hermano, ¿y a quién se lo cuento? Platíquelo, hermano. A lo mejor no a mí, platíquelo al pastor. Platíquelo a aquel hermano que le tiene usted confianza. Llore con él, consuélese con él, respáldese con él. ¿Y qué cree? Ve a encontrar a alguien que le diga, a mí también me pasa lo mismo. Porque, hermanos, vivimos y convivimos juntos, pero no nos conocemos. Y si hemos sido escogidos por Dios, y si tenemos un mismo destino, y si compartimos la misma visión, vamos juntos, pero no revueltos, decimos, ¿no? Y no es así como funcionan las cosas, hermano. Si Dios lo ha bendecido en su vida, compartas la bendición con aquel que siente que no puede, ¿no? Porque dicen que al perro más flaco se le suben las pulgas. Y hermano, hay que ser empático con las personas. ¿Estamos caminando juntos? ¿Tenemos la misma visión? ¿Compartimos los mismos problemas? A veces no los compartimos.
Es bonito compartir las bendiciones. Es bonito que uno se pare aquí al frente y que diga: Dios me bendijo por esto, esto, esto y esto y esto. Pero también la realidad, hermano, es que cuando uno tiene un problema, necesita ser fortalecido. En el huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando. Y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. En la angustia que le estaba embargando a Cristo Jesús. Y si Cristo sufrió angustias cuando estaba en el momento más difícil de su vida, hermano, usted también puede sentirse angustiado. Sentirse angustiado no es pecado. Decimos: Dios es mi Dios de paz, pero la verdad es que a veces la paz de Dios me falta en mi corazón porque tengo angustia y tengo aflicción. Eso no está mal, hermano, porque es parte del aprendizaje en la vida cristiana. Pero usted tiene que aprender a compartir, hermano, la aflicción, porque dice la palabra también: el cordón de dos dobleces no se rompe, y mejor son dos que uno, porque si uno cae, su compañero de hermano. Hermano, en la vida cristiana, en el compromiso de Dios y en la visión que Dios ha puesto para la iglesia, vamos todos juntos. No es la visión de una persona, no es el rumbo de una gente, no es la idea que se apareció, es un destino al que Dios nos quiere llevar. Ese es el destino. Si nosotros decimos: queremos ser una congregación usada por Dios para cumplir sus propósitos divinos, hermanos, entonces usted se está poniendo su voluntad en las manos de Dios. Usted no puede ser usado por Dios si usted no quiere que Dios lo use. Y a lo mejor, hermano, no digo mal, ¿no? Pero, hermano, si usted no comparte esta visión, si usted no quiere ser usado por Dios para cumplir con sus propósitos divinos, entonces muy probablemente esta no es la iglesia que Dios tiene para usted. Yo no los estoy corriendo, ¿eh? No quiero que lo malentienda usted. No quiero que usted lo capte de esa manera. Pero si usted no quiere ser usado por Dios para cumplir sus propósitos divinos, usted tiene un problema, hermano, de soberbia en el corazón, porque está rechazando la elección de Dios, porque Dios lo escogió desde el principio y fue predestinado para vivir en santidad, y porque Dios creó todas las cosas en Él y para Él, y eso lo incluye a usted. Pero si usted no quiere eso, hermano, es triste, ¿no? Porque usted no quiere, hermano, cumplir lo que Dios tiene para usted. En esta nueva etapa, hermanos, en este nuevo inicio de año, en donde todos tenemos desarrollados los principios y queremos tener propósitos y fijamos metas, objetivos y hasta una ruta, hermanos, porque queremos que nuestra vida sea mejor. No desista, hermano, de sus propósitos personales, pero también comprométase, hermano, con la visión que Dios tiene para esta iglesia y déjese usted usar por Dios. Déjese usar por Dios. El apóstol Pablo decía: hay utensilios de oro y de plata que se utilizan de adorno, ¿no? Y se ponen ahí en la vitrina. Ese no me lo toques. ¿Tiene un uso? Ahí está. Para eso fue creado eso. Pero pues también está el destapacaños, hermano, ¿no? Déjese ser usado por Dios. Y si Dios a usted lo escogió de adorno, de un jarrón chino muy fino, bueno, pues déjese consentir como un jarrón chino muy fino. Pero si Dios lo va a usar de destapacaños, déjese usar de destapacaños también. Es el ejemplo, ¿eh? O sea, quiero que usted lo entienda, ¿no? Porque Dios nos quiere usar. Déjese usar por Dios. Si usted se deja usar por Dios, entonces sí va a poder sentir una plenitud en su vida cristiana.
Ya basta, hermanos, de tener vidas vacías, de ser cristianos cadochos. Cada 8 días, dice, ¿no? Pues de cada 8 días, ¿no? Déjese de eso, hermano, y empiécese a dejar usar por Dios. Si usted se deja usar por Dios, su vida personal, familiar, espiritual, va a ser una vida de alegría y va a ser una vida feliz. Si en un determinado momento, hermano, sufre aflicción, pues sí, hermano, sí sufrimos aflicciones, pero estamos convencidos de que Dios nos está usando para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Dios, te queremos dar muchas gracias por esta bendición que me diste de poder compartir con los hermanos. No quiero, Padre Santo, dejar pasar en la oportunidad de orar, Señor, por cada uno de nosotros. Que la iglesia Fuente de Agua Viva sea una iglesia en la cual realmente, Padre Santo, no únicamente se percibe el amor cristiano y la cohesión, Señor, y la santidad, sino que podamos, Señor, tener una meta fijada, Padre Santo, y vernos, Dios, en un futuro como una iglesia que está siendo usada, Señor, de acuerdo a tu poder, para el propósito que tú le has dado, Señor, en este sitio. Oramos por nuestra comunidad, Padre Santo, para que toda la comunidad pueda ser permeada por nuestro Cristo Jesús, por nuestro Salvador, para que, Padre Santo, podamos en un momento determinado salir a la calle y que la gente sepa que en Fuente de Agua Viva hay un grupo de personas honestos, confiables, Padre Santo, que están dispuestos a alcanzar a las demás personas y extender el reino de Cristo Jesús. Queremos, Dios, que cada paso que nosotros demos sea un paso para avanzar, Señor, en el reino de los cielos. Queremos, Padre bendito, que cada hermano, que cada congregante que está aquí en este lugar, cada día, Padre Santo, sea capaz de tener un devocional diario contigo, Señor. Queremos, bendito Dios, que cada uno de los asistentes a este lugar esté convencido de que ha sido escogido por Dios por su santa y divina voluntad únicamente. Porque, Dios, hay algo que tú viste en nosotros y que ese algo, Dios, pueda manifestarse en cada uno de las personas. Que podamos estar seguros, Padre bendito, que todos y cada uno de nosotros sabemos y conocemos cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y Dios bendito, que todos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo ritmo, Señor, podamos latir nuestro corazón de acuerdo al latir del corazón de Dios. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por eso. Amén. Amén. Gracias a Dios por el mensaje. Y como que se me queda una idea clavada en mi corazón. Y esa idea es pensar qué terrible de no ser usado por Dios. ¿Verdad? Es terrible no dejarse usar por Dios. ¿Por qué es terrible? Porque si usted no se deja usar por Dios, automáticamente se deja usar por el diablo. Es automático. Así es que, hermanos, vamos a animarnos. ¿Qué les parece? Vamos a animarnos unos a otros a vivir en santidad. Vamos a animarnos unos a otros a tener esa visión. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Dígame la visión de la iglesia. Hermanos, llévense el boletín. Cada 8 días está ahí un boletín. Y en la primera página ahí trae la visión de la iglesia y trae la misión de la iglesia. Llévenselo. En verdad es un trabajo que a veces se va a la basura y qué triste es eso. A veces trae buenos artículos el boletín, pero ve ahí la portada: ser una congregación usada por Dios para cumplir sus propósitos divinos. Ay, se oye bien, ¿verdad? Pues se oirá mejor si ustedes participen de eso, ¿o no? Ya nos explicaron muy bien que fuimos llamados para eso. No me gustó el destapacaños, pero quiero ser un destapacaños. ¿En verdad? Porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿no es cierto? Hermanos,
Así que ya les animo, pónganse en pie, vamos a entrar la última alabanza y pasamos a comer. Bueno, cada quien a su casa.